Todos estamos de acuerdo en que en el manejo y en el diagnóstico de las ectasias corneales, analizar la progresión es de importancia crítica. No tengo ningún interés financiero en esta presentación ni en los equipos que vamos a discutir. Y voy a compartir, para empezar, un caso que yo creo que es de la práctica común. Un paciente de 21 años de edad, cuya topografía evidentemente muestra un queratocono. Queremos saber si ha progresado el paciente y vemos la comparación entre los exámenes luego de 3 años de seguimiento. Incluso utilizando un equipo Pentacam y el módulo de análisis diferencial entre 2 exámenes, es difícil poder decir si este paciente ha empeorado o no. En el mapa diferencial vemos que algunas de las zonas de la córnea están más planas, mientras otras están un poco más curvas. Queremos ser más sofisticados y entonces hacemos la comparación en el mapa de elevación de cara posterior, teniendo la precaución de igualar la curva base para que sean mapas comparativos, y también el mapa de elevación posterior evidencia cambios inespecíficos. Hay múltiples indicadores de progresión que se han considerado en numerosos estudios. Algunos consideran la curvatura corneal, otros consideran el espesor corneal, otros consideran el cilindro que el paciente tiene, pero tenemos un problema en la evaluación de estos parámetros, y es que hasta donde tengo conocimiento no han sido validados clínicamente. No hay evidencia científica que corrobore que esos puntos de corte que se plantean realmente se encuentran asociados a una progresión del queratocono. El método ideal para evaluar la progresión de ectasias corneales debe considerar las características más importantes del paciente, porque tenemos pacientes en quienes el espesor corneal se disminuye, pero la queratometría no cambia, o la agudeza visual se mantiene igual, o la agudeza visual disminuye por otros factores. Entonces debe ser un criterio lo suficientemente global que nos permita analizar los distintos aspectos de ese paciente. El método debe ser fácil de entender, fácil de comunicar para poder compartir en diferentes estudios. Debería ser fácilmente replicable y poder discriminar la variabilidad normal entre exámenes de criterios reales de progresión. Porque si le hacemos un examen a un paciente y lo repetimos minutos, horas o días después, el examen a veces no sale igual. Entonces hay puntos que debemos establecer que nos permitan discriminar entre variabilidad entre exámenes propio de la tecnología, de la película lacrimal o de las mismas, del frote que puede haber tenido el paciente en sus ojos, de cambios producidos por la progresión de la patología del paciente. Finalmente, debe tener suficiente aceptación general para poder tener una aplicación clínica significativa. Ya hace unos pocos años, el Pentacam implementó el sistema ABCD de clasificación, en donde el parámetro denominado A evalúa la curvatura corneal anterior, la B se refiere a la curvatura corneal posterior, o back en inglés, C por el espesor corneal, y todos estos parámetros están centrados no en el eje visual ni en el centro geométrico de la córnea, sino en el punto corneal más delgado, que es donde se va a manifestar una ectasia corneal. Y agrega también la agudeza visual a distancia. Este parámetro no es obtenido por el equipo, debe ser ingresado
manualmente por el operador. El doctor Belin hizo esta clasificación y la discriminó de acuerdo a desviaciones estándar de la población general en 5 estadios que van de 0 hasta 4, siendo obviamente el 0 lo más próximo a lo normal, considerando normal un criterio estadístico de lo más generalmente distribuido en la población, y 4 el que más se va a alejar de la población general. Si nosotros aplicamos la metodología ABCD de Belin al caso que les traía inicialmente en mención, en donde las topografías sagitales son prácticamente idénticas, observamos que la metodología ABCD evidencia en la curvatura posterior una diferencia con el examen original. Esto ya nos llama la atención, pero nos queda pendiente todavía de establecer si esa diferencia encontrada entre 2 exámenes tiene una significancia, y si esa significancia es importante desde el punto de vista meramente estadístico, o si realmente esa diferencia tiene una relevancia clínica en el manejo del paciente. Además, es difícil hacer comparaciones entre diferentes exámenes. A veces tenemos seguimiento de un paciente en 4 años y podemos acumular 4, 5, 6 exámenes, y en ocasiones se repiten exámenes en el mismo paciente en el mismo día hasta obtener una toma que nos satisfaga. También debe permitirnos establecer a nuestro criterio cuál es la línea de base en la cual vamos a realizar futuras comparaciones. Porque si tenemos un paciente que ha sido operado y que tenemos un examen anterior, posiblemente nos interesa saber si hay diferencia con relación al posoperatorio, más no con relación al primer examen del paciente. Y también debe poder evaluar el efecto de distintas circunstancias, como por ejemplo en cirugías corneales refractivas o en el implante de segmentos intracorneales o en procedimientos de cross-linking. El profesor Belin siguió avanzando en estos aspectos que quedaban por complementar, y esta es una excelente publicación. Esta es la referencia en la que pueden encontrar la información y las referencias numéricas, y estableció, realizando exámenes repetidos en los pacientes en diferentes días, estableció el grado de exactitud de reproducibilidad de un examen. Así le hacía a un sujeto un examen y lo repetían al día siguiente y veían cuál es la variabilidad del método para saber qué diferencias van a estar de acuerdo a la precisión del procedimiento. Y estableció los límites de confiabilidad del 95% y del 80%. Y repitió este procedimiento no solamente en población normal, sino también en personas con ectasia corneal. De esa manera nos genera lo que se llama el módulo de progresión por Belin, en donde vamos a tener ya los índices de confiabilidad tanto en población normal como en queratocono. Estos se van a mostrar como barras siguiendo el código de colores que pueden observar en la parte superior. Los valores correspondientes, aquí sale el valor del primer examen, el segundo examen, el tercer examen, en lo que es la curvatura anterior, la curvatura posterior o B, el espesor corneal y aquí la agudeza visual. En la ventana de la derecha se proyectan los valores numéricos. También nos permite mostrar los dos ojos uno al lado del otro.
Y podemos ver entonces en este paciente que el ojo que nos preocupaba o que nos llamaba la atención y queríamos saber si hay progresión, vemos que la cara anterior está en los límites considerados como variación normal, pero la cara posterior está francamente incrementando su curvatura, a pesar de que el espesor corneal se mantiene estable. ¿Por qué utiliza diferentes índices de confiabilidad o intervalos de confianza? Porque para la población normal había menos variabilidad entre los exámenes, mientras que en personas con ectasias corneales, la variabilidad entre exámenes realizados en días consecutivos era mayor. Entonces, en personas normales o con ectasias leves o en niños, se recomienda utilizar los intervalos de confianza de personas normales y los intervalos más exigentes, que son los del 95%, porque en un niño el avance puede ser más rápido, entonces tenemos que tener un criterio de mayor sensibilidad. Mientras que para una persona adulta que tiene un queratocono francamente establecido y queremos decidir si está cambiando o no, pues entonces vamos a querer mayor especificidad y vamos a utilizar los criterios de queratocono y de índices de confiabilidad o de confianza del 80%. Vamos a ver unos pocos ejemplos. En este caso, un queratotoro, que lo hemos tenido la oportunidad de seguirlo durante casi 10 años, en el que era sumamente engorroso el hacer el análisis comparativo de todos esos exámenes. Se simplificó totalmente en el momento en que pusimos esos exámenes a analizar con el módulo de Belin. Una ventaja que tiene también este método es que nos permite analizar exámenes obtenidos con diferentes equipos de Pentacam. Los primeros exámenes fueron con el Pentacam original, luego con el Pentacam HR y actualmente con el Pentacam AXL. Todos los exámenes son compatibles entre sí. Y muestra aquí el perfil que podemos observar en una persona operada de LASIK miópico. Cuando es normal el procedimiento, vemos que la curvatura anterior sí varía, pero no se incurva, mientras que la curvatura posterior se mantiene bien. Un paciente después de un LASIK hipermetrópico va a tener una incurvación de la cara anterior, de la curvatura anterior, pero la cara posterior se va a mantener estable. Entonces, haciendo este análisis, nunca nos vamos a confundir de que es un paciente con una córnea curva, si se está ectasiando o no. Este es un paciente que hizo una ectasia tardía, 7 años después de un LASIK miópico, y es evidente la ectasia. Realmente aquí no necesitamos algo demasiado sensible para poder mostrarnos si tiene o no ectasia. El módulo, el display de Belin, evidencia que la cara anterior está más curva, la cara posterior está más curva, a pesar de que el espesor corneal no cambió. Bien, este es el otro ojo del paciente. Y vemos que es una córnea que se mantiene más plana que el preoperatorio. Es el diferencial, vemos una corrección miópica perfecta, pero aplicamos el mismo método y observamos que si bien la cara anterior se mantiene, la curvatura de la cara posterior se está incrementando. Y se está incrementando más allá de lo que esperaríamos en una persona normal. Lo mínimo que tenemos que hacer en este caso es un seguimiento muy frecuente para ver si esto sigue cambiando y someter al paciente a un crosslinking. Esta es el display de los dos ojos del mismo paciente. También nos sirve para poder realizar seguimiento en casos de crosslinking. Vemos que la córnea es más plana después de crosslinking
las keratometrías se han reducido en 1.6 y 2.4 dioptrías, a pesar de que la córnea se ha adelgazado. Y vemos cuál es la evolución habitual en pacientes después de crosslinking. El sistema permite marcar en la fecha en la cual se realizó una operación o un procedimiento para poder realizar el seguimiento, y observamos que la cara anterior se mantuvo estable, la cara posterior también, y vemos la evolución del espesor corneal. Se adelgaza marcadamente en el posoperatorio inicial y luego el espesor corneal se va recuperando progresivamente a lo largo de años después del procedimiento realizado. ¿Cuál es el comportamiento en pacientes luego de implante de segmentos? Observamos el momento en que se implantaron los segmentos, vemos que la curvatura de la cara posterior, inmediatamente, poco después del LASIK, se fue incrementando, y en el momento en que se implantaron los segmentos, la curvatura se estabilizó y se ha mantenido estable luego de varios años. Este es un examen bastante flexible, nos permite escoger los procedimientos que queremos graficar. Fíjense ustedes cómo cambia. Es el mismo paciente, simplemente queremos reducir la cantidad de información para poder tener mayor detalle en lo pertinente a los últimos exámenes, y también nos permite escoger cuál es el examen que vamos a tomar como línea de base. Por ejemplo, aquí en este es el mismo paciente, aquí muestra tomando como línea de base el primer examen, o cuando se toma como línea de base el examen después del procedimiento. Nos cambian los parámetros de punto de corte. Es importante entonces escoger la línea de base que vamos a introducir en el examen, porque si queremos saber si el paciente está en camino a una ectasia, vamos a comparar contra el primer examen. Pero si queremos saber si el paciente está potencialmente haciendo una ectasia, por ejemplo, un paciente que se ha operado de un LASIK miópico, que inicialmente estaba hemétrope y que después de 2 o 3 años acude a su consulta y tiene una dioptría o una dioptría y media de miopía, usted quiere saber si el paciente ha hecho una progresión de la miopía o está en una etapa temprana de una ectasia. Entonces, realiza esta comparación y coloca como línea de base no el primer examen del paciente, sino el primer examen posoperatorio del paciente, y se enfoca en la curvatura de la cara posterior, que es la más sensible, no el espesor corneal. Porque en todas las personas, tenemos ya más de 10 años de seguimiento, en todas las personas, operadas, no operadas, el espesor corneal se va incrementando con el paso de los años, aproximadamente 3 micras por año. Y también después del crosslinking, no solamente no tomamos el primer examen posoperatorio, sino el segundo examen posoperatorio, cuando ya hay una recuperación del adelgazamiento marcado después del procedimiento. En conclusión, el módulo de progresión ABCD de Belin nos va a permitir evaluar cambios en el tiempo en tomografías tanto de córneas normales como ectásicas. Da una gran facilidad para comparar exámenes tomados a lo largo del tiempo y por lo tanto es una excelente herramienta de apoyo diagnóstico y también en la toma de decisiones respecto a intervenir con algún procedimiento que puede ser crosslinking o implante de segmentos, y luego de haber intervenido, nos ayuda a evaluar el efecto de los procedimientos
a lo largo del tiempo. Debemos ser cuidadosos al escoger la línea de base con relación a la cual vamos a realizar las comparaciones, y también nos va a permitir, en la gráfica que nos muestra, establecer puntos de referencia o hitos, que pueden ser más de uno, en los que queremos que se destaquen los procedimientos que se han realizado al paciente. Por ejemplo, podemos marcar en el mismo gráfico la fecha en la que se realizó la SIC y la fecha en la que se realizó el cross-linking a un paciente. El gráfico me parece sencillo, me parece intuitivo,